Ya está en el ya, ya está grabando. Ok. Shabbat Shalom para todos los hermanos que están, ya estamos en vivo, que están siguiendo esta transmisión por esta vía de Ustream, el canal del Ministerio Internacional Verdad de Vida y del Ministerio Unidad de las Dos Varas. Este es el canal de la verdad, el canal de la vida. Estamos desde Guayaquil, Ecuador, en Sudamérica, transmitiendo desde estudios para el resto de los países hasta donde llega nuestra señal. Para en esta ocasión analizar el capítulo número 9 en su segunda parte de la carta escrita por Shaul, a criterio nuestra, escrita por Shaul a los hebreos. Así que carta a los hebreos capítulo 9 en la parte 2 estaremos analizando el día de hoy, que está con nosotros también nuestro hermano Raúl Gaibor acá en estudios, y en España, en Sevilla, está nuestro hermano Moshe Ben David. Adelante, Raúl. Shabbat Shalom, hermano. Sobre la parte 2 de los libros de los hebreos, vamos a meditarlo para ver sobre el sacerdote, porque esto todavía aún no ha terminado, porque nos habla mucho sobre las cosas que van a venir, porque de los 144.000 que habla el libro de Apocalipsis, son 12.000 que son levitas, y Shaul habla en el carta de hebreo que estos son sacerdotes. Bien, desde España está también nuestro hermano Moshe Ben David, quien también se va a dirigir a usted. Adelante, Moshe. Shalom, shalom desde aquí, desde España. Queremos daros un fuerte abrazo, una bendición especial de parte de Yahweh. Para todos los que nos estéis escuchando, que llevéis directamente el seguimiento de estos estudios, hoy vamos a terminar con el capítulo 9 de Hebreo, que se quedó el otro día interesantísimo la primera parte. Yahweh nos da sabiduría, nos da revelación, nos da entendimiento para que veamos y abramos las escrituras de una forma correcta, sencilla y profunda. Es lo que realmente necesitamos hoy en día, que tantísima gente ha contaminado, que otras gentes nos sirven ya directamente con su toque personal, y vamos a darle transparencia al texto. Esperemos que, bueno, como todos los días, el Eterno se nos revele y podamos hacer una buena labor aprendiendo todos de ello. Bien. Retomemos el versículo número 13. Antes de todo la labor que vamos a hacer hoy en cuanto a la meditación, al estudio, quisiera que nos unamos en una oración para clamar la misericordia de nuestro Padre amado, por cuanto el hermano Yanni, que es un hermano, un joven que es pues asistente aquí a la Keilah, un creyente en Yeshua, Hamashiach y en Torah, está pasando por un momento difícil por cuanto a su pequeño hermanito de 2 años sufrió un accidente de tránsito, un atropellamiento de parte de un auto, y está bastante delicado de salud, por lo cual pues nosotros les pido a los hermanos que en unión pidamos al Eterno haga extensiva su misericordia para este niño, y que de esa manera también le demuestre que él escucha a los santos, a aquellos que lo buscan de corazón, como lo hace este joven Yanni, que es pues también parte de el pueblo del Eterno. Bien, me dice Marcelo también que oremos por una nena que se llama Rubí, vive en Chile, que al parecer se encuentra desaparecida de su hogar, que oremos y clamemos al Eterno para que, me dice Joaquín, ¿cierto? Ajá, Joaquín es el que me está escribiendo, que hagamos también esta oración para esta nena, la nena Rubí, una jovencita que es, pues seguramente, al parecer, es pariente o hija de la hermana Noemí, ¿cierto?
Bien, entonces vamos a orar para que el Eterno también, por medio de su Rúa, motive a esta jovencita a que regrese al seno de su hogar, al seno de su madre. Seguramente Yahweh estará dándole una experiencia para que ella tenga la necesidad de acudir a la protección de su hogar. Bien, vamos a orar, hermanos. Les pido que oremos al Eterno con todo nuestro corazón, pidiéndole que escuche la voz de su pueblo, de este pueblo que está en Torah, de este pueblo que cree en Yeshua, de este pueblo que cree y que intenta con todo su corazón poner en obra, en práctica, la Torah con las directrices que Yeshua mostró en cuanto al fiel cumplimiento de su palabra. Nos acercamos de todo corazón y por eso sabemos que el Eterno nos va a escuchar. Así que oremos tanto por el hermanito del hermano Yani, que está grave, víctima de un accidente de tránsito, y por esta niña Rubí, a la cual le vamos a pedir al Eterno le abra el entendimiento y sensibilice su espíritu para que ella regrese al seno de su hogar. Oremos, hermano. Baruch atah Yahuwah Eloheinu, Avinu Melech Yahuwah, Baruch Hashem Yahweh. Que bendito sea nuestro Padre eterno, que bendito sea su nombre, el Rey del universo, y que a Él elevemos esta oración, esta súplica, este clamor, que con toda nuestra alma y nuestro corazón pedimos ser escuchados, pedimos al Eterno incline su oído, que dirija su mirada hacia nosotros para que Él escuche este clamor y llegando a su misma presencia, a la presencia de su habitación, y escuchando lo que nosotros le vamos a pedir, Él acuda al auxilio, que extiende su mano poderosa, para que ayude, para que socorre, para que dé sanación al hermano de nuestro hermano Yani, un niño de 2 añitos que sufrió un accidente de tránsito, el cual está en terapia intensiva en un hospital acá en la ciudad de Guayaquil. Que Él haga el milagro que nos tiene acostumbrados desde todos los tiempos, desde la antigüedad, porque es el mismo Elohim. Su poder no ha mermado, no ha menguado, sino que su poder es inmenso, y que lo que es imposible para la ciencia, para los hombres, para Él no lo es. Y por eso estamos seguros que aún la oración de nuestro hermano Yani la ha escuchado, y que nosotros nos adherimos a ese sentir, a ese clamor de este hermano, para que su hermano restablezca su salud. Así también por esta jovencita Rubí, que es seguramente hija o pariente de nuestra hermana Noemí de Chile. Le pedimos al Eterno que motive su espíritu, que le haga entender que es necesario estar en unión con su familia, con su hogar, que todo cuanto su familia procure hacer por los jóvenes es por su bienestar, pero que el maligno lamentablemente a través de su influencia cambia el pensamiento de estos jóvenes y por eso se vuelven rebeldes a las palabras de sus padres. Que Yahweh tenga misericordia, que acuda con experiencias para que tenga la necesidad esta joven de regresar al seno de su hogar. Que Yahweh muestre su favor y su misericordia a sus hijos, para que ese sufrimiento que hoy cada uno de los hermanos que hemos mencionado tienen, que Yahweh revierta esta situación y les dé shalom, que les dé paz y que les dé reposo de toda su aflicción. En el nombre de Yeshua HaMashiach le pedimos a nuestro Padre. Amén. Bien, hermanos, ya está con nosotros también nuestro hermano Alejandro Espina, que también se va a dirigir a ustedes antes de que iniciemos este programa. Adelante, Alejandro, desde Miami. Bueno, shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo. Es maravilloso poder estar nuevamente cumpliendo con la palabra del Eterno, como dice claramente en Éxodo 28, que debemos de acordarnos del día de reposo para santificarlo. Claramente la Escritura dice que debemos de acordarnos, bueno, bendito sea Yahweh que nosotros pues nos acordamos por la infinita misericordia de cumplirlo, de celebrarlo y de santificarlo, porque así lo ordena su palabra. Continuamos hoy con un tema maravilloso. Yo pienso que pues sin más preámbulos ya oramos por estas peticiones.
comenzar con el tema, Marci, que es bien interesante. Bien, entonces vamos a abrir el texto bíblico. En la carta a los Hebreos, retomemos el capítulo 9 en el versículo número 13. Es importante desde este versículo, esta segunda parte, para que tengamos un entendimiento de... Habíamos dicho que el título para el capítulo 9 era referente al testamento, cuál es la promesa, en su primera parte. En esta segunda parte vamos a ver la diferencia entre lo que es un testamento y lo que es un pacto, que es donde se han confundido los predicadores cristianos y a su vez han confundido a aquellos que los escuchan en sus enseñanzas llenas de desconocimiento de todo cuanto enseña la Torá. Entonces, versículo número 13 de Hebreos 9 dice: porque si la sangre de los cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa, verso 14, cuanto más la sangre del Mashiach, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Versículo 15. Por eso Él es mediador de la nueva alianza o del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimir de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza o bajo el primer pacto. Entonces, bien, si hay transgresión en el primer pacto, es porque el pacto tiene como contenido reglamentos, leyes, decretos, que contemplaban la vigencia del pacto. Es decir, Yahweh concerta un pacto con su pueblo, y cuando concerta un pacto con su pueblo, le dio estatutos, leyes y reglamentos que se debían obedecer para que el pacto surta efectos, para que el pacto esté en su plenitud. Los beneficiarios del pacto era el pueblo, y el beneficiador era Yahweh. Este pacto se sella con sangre, y Yeshua se convierte en otro mediador. Recordemos que el primer mediador del pacto fue Moshe. Moshe fue el primer mediador. Yeshua se convierte en el mediador de la renovación de este pacto, no de la fabricación de uno nuevo, no de la instauración de un pacto nuevo, sino de la extensión del pacto que Yahweh le hace al mismo pueblo, porque no cambia de pueblo, y eso lo vamos a ver, porque eso es importante reconocerlo. Ahora bien, acá Shaul está hablando de la sangre, dice, de los machos cabríos, de los cabros, dice esta versión, y de la ceniza de la novilla rociada. Si a usted alguien le comenta, en este caso Shaul, le está hablando a un pueblo entendido, Shaul sabe que el pueblo que lo está escuchando, que lo está leyendo en esta carta, conoce de qué le está hablando, pero yo estoy seguro que el pueblo cristiano no conoce de qué está escribiendo Pablo cuando dice lo referente a la sangre de los machos cabríos, o de los cabros, como es esta versión, y de toros, dice, de la ceniza de la novilla rociada. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a tener entendimiento si no vamos primero a saber el contenido, el contexto de lo que está narrando Shaul, Pablo, o el escritor? Si no quieren, digamos, o no les parece que Pablo es Shaul, es el escritor de la misma. ¿Cómo entendemos de qué me está hablando si no sé a qué se refiere? Entonces es necesario, hermanos, que vayamos a la Torá, donde está tomando este escritor. Levítico 16:5. Este es el libro de Vayikra, que es su nombre original, y lo cambiaron a Levítico. Entonces Levítico capítulo 16, versículo 5, vamos a encontrar los argumentos de los cuales está escribiendo Pablo, para que tengamos un buen razonamiento y no nos confundamos como lo han hecho la mayoría cristiana.
Levítico 16:5 dice, y de la comunidad israelita tomarás 2 chivos o 2 machos cabríos, que es lo mismo, para ofrendar por el pecado, y un carnero para ofrenda quemada. Verso 6, estamos en Levítico 16. Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado. Ahí está el toro del que habla Shaul en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 3. Entonces dice que Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Verso 7. Aarón tomará los 2 chivos o los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Yahweh en la entrada de la carpa de reunión. Verso 8. Hará un sorteo por los 2 chivos o por los 2 machos cabríos. Uno marcado para Yahweh y el otro marcado para Hasatán o para el emisario o para Azazel, como dice la Reina Valera. Versículo 9. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado. Verso 10. Mientras que el chivo o el macho cabrío designado por sorteo para el adversario o para el emisario se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como un emisario. Bien. Entonces, como vemos, la ordenanza del Levítico es que existan 2 machos cabríos. Se sortean esos 2 machos cabríos y uno va a ser inmolado o a ser muerto para expiación. Ese es para Yahweh. Y el otro era una cabra, un macho cabrío que iba a ser llevado al desierto vivo. Ese no iba a morir, ese iba a quedar vivo, iba a ir al desierto. Ese era para Azazel, porque ese se llevaba los pecados hacia el desierto. Era para Azazel. Entonces intervienen 2 machos cabríos. Tomen en cuenta esto. 2 machos cabríos. Uno que muere para expiación y el otro que es dejado libre y que iba para el desierto. Luego vamos a necesitar esta información. Pero es de esto que está hablando de cabras en plural. El escritor de la carta en el versículo 13 también habla de un toro, que ya vimos que ese toro es para que lo ofrezca el sacerdote por el perdón de sus pecados y por los de su familia. Ahí está el toro. Pero también habla de una novilla, dice, que su ceniza es rociada. Se dice que cuando degollan el macho cabrío, el toro tendrá que derramar la sangre. Dice que el verso 15 dice así, de 16:15 del Levítico. Y tiene que degollar, dice, el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo. Y tiene que traer, dice, su sangre al interior de la cortina y hacer con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del toro, dice. Y tiene que salpicarla hacia la cubierta y delante de la cubierta. O sea, claro, en la muerte, está muy buena la acotación de Raúl. En la muerte, tanto del toro como del macho cabrío para expiación, se necesitaba su sangre y con su sangre se expiaba el pecado, porque sin sangre no hay expiación. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos ya el toro, nos queda claro que lo utilizó el sacerdote Aarón y los 2 machos cabríos. Pero hay un tema que es necesario reconocer. Shaul está tratando de enseñarle al pueblo hebreo que esa expiación que se hacía año a año durante siglos, hermanos, se lo llevaba a cabo como un ensayo, como una mikra, en hebreo, mikra, era una mikra. ¿Un ensayo para qué? Para que en lo posterior se dé una expiación una sola vez y para siempre. Pero ¿cómo le hacía entender Shaul al pueblo hebreo que ya no iba a ser necesario esa expiación anual, sino que se estaba haciendo una ya para siempre? Si primero él tenía que demostrarle al pueblo que lo está escuchando, en este caso a los hebreos, que esa expiación que Shaul les quiere hacer entender que la hizo Yeshua, cumplió con los pasos establecidos en la Torá. Entonces, bien, intervienen 2 machos cabríos en la expiación. Ahora bien, ¿dónde
entonces, si Yeshua es escogido, como dice en el sorteo que tenía que hacer el sacerdote, si Yeshua es escogido para morir como el macho cabrío para Yahweh, que hace la expiación, ¿quién es el otro macho? ¿Quién es el otro macho cabrío, hermano? Entonces, vamos a la narrativa de lo que pasó el día que fue escogido Yeshua como macho cabrío para morir y para que esa muerte y esa sangre expíe los pecados. Vayamos a Mateo, a Matillahu, capítulo 27, versículo 15, y entonces vamos a ir encontrando los argumentos. Mateo 27, 15. Dice, en la fiesta, acá ya está detenido Yeshua, ya lo investigó el Sanedrín, lo llevan a la presencia de Pilato, y Pilato, que era el gobernador de Judea, dice Mateo 27, 15. En la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltarle al pueblo un preso, el que ellos quisieran, verso 16 de Mateo 27. En aquel entonces tenían un preso famoso que se llamaba Bar-Abba, que lo han traducido como Barrabás. Bar-Abba, que significa hijo del padre. Verso 17. Así que mientras estaban ellos reunidos, Pilato les dijo, ¿a cuál quiere que le suelte? ¿A Bar-Abba o a Yeshua llamado el Mashiach? Ya nosotros sabemos a quién escogió el pueblo para que sea liberado, y ese liberado corrió a esconderse al desierto. Entonces, como verán, ahí se cumplen los pasos que eran necesarios en la Torá, según el ordenamiento que se le dio a Aarón respecto de los dos machos. El uno fue escogido para que muera. ¿Y lo escogieron quién? Lo escogió el sacerdote, hermano. El sacerdote lo calificó para que él muera. Y el otro fue puesto en libertad, el otro macho cabrío, ¿para quién? Para Azazel, y fue al desierto. Porque hacia allá corrió Barrabás, Bar-Abba corrió al desierto a esconderse. Entonces se cumple, hermanos, este proceso de expiación. Entonces Shaul entra a enseñar al pueblo, pero como el movimiento cristiano no tiene los argumentos, nos toca a nosotros recabar estos argumentos para poderlos enseñar. Porque la misión de nosotros, ¿cuál es? Es abrir el estudio, tener los argumentos y luego ir a enseñar, hermanos, porque nosotros tenemos que ir a enseñar. Más que al pueblo judío, que también nos sirve con esto para enseñarle que Yeshua cumplió con los pasos del ritual, al cristianismo, para que entiendan que en esta carta no se está anulando la Torá, cuando se dice que hay renovación del pacto, o que para haber un testamento tiene que haber la muerte del testador, porque son dos cosas diferentes que ya la vamos a entender. Entonces, ya están los dos machos cabríos que habla la carta, en el capítulo 9, en el versículo 13, ya vimos el toro. Ahora, hermanos, nos corresponde saber de qué habla cuando dice que la ceniza de la novilla, ¿qué es una novilla? Es una vaca. Se refiere a una vaca. Ahora necesitamos saber qué es eso de la ceniza de esa vaca. Entonces vayamos al libro de Números, capítulo 19. Bamidbar en hebreo es el nombre de este libro. Números 19, versículo 1. Vamos a encontrar la ordenanza. Yahweh le habló a Moshe. Estamos en Números, capítulo 19, versículo 1. Yahweh le habló a Moshe y a Aarón y le dijo: esta es la ley ritual que ha mandado Yahweh. Da instrucciones al pueblo israelita de que traigan una vaca roja. Mire, una vaca roja, sin tacha, en la que no haya defecto y a la que no le hayan puesto yugo. Se la darás a Eleazar, el sacerdote, la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. La inmolarán significa que la van a sacrificar, a matar. Versículo número 4. Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo y la rociará 7 veces hacia el frente de la carpa de reunión. Quemarán la vaca en su vista, su cuerpo, su carne, su sangre, se quemarán incluso su estiércol. Verso 6, estamos en Números 19. Y el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y tela escarlata, y la echará al fuego que consume la vaca. Versículo 7. El sacerdote lavará sus vestidos,
y bañará su cuerpo en agua. Después de eso, el sacerdote podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. Verso 8. El que realizó la quema lavará también sus vestidos en agua, bañará su cuerpo en agua y estará impuro hasta la tarde. Verso 9. Un hombre que esté puro escogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Esto se guardará para el agua de la purificación, para purificar a la comunidad israelita. Esto es purificación. Entonces ya sabemos por qué habla el escritor de la carta en el capítulo 9, versículo 13, cuando dice que la ceniza de la novilla se la esparce para quitar la inmundicia. Esa vaca roja, que no es común, por cierto, difícilmente usted va a encontrar una vaca roja. De hecho, no se encuentra una vaca roja así pura, porque eso era propósito de Yahweh, el que aparezca esa vaca pura. Hoy en día en Jerusalén, los científicos judíos están tratando de que exista genéticamente una vaca roja para hacer la purificación del lugar donde va a ser edificado el templo. Porque adelante, Moshe. Que ya está encontrada la vaca roja y la tienen precisamente para la construcción del tercer templo. Bien, entonces dice Moshe que ya está la vaca, ya existe la vaca, y yo he leído varios artículos respecto de eso, y pues sé que la han logrado genéticamente. Bien, pero fíjense ustedes que antes no había esa alteración genética, sino que nacía la vaca roja porque era el ritual de Yahweh. Ahora bien, con relación a la vaca, a su ceniza, que era puesta en agua para el lavamiento, hermanos, para el lavamiento, que es otra cosa que luego el pueblo entra al entendimiento por qué habría que bautizarse en el nombre de Yeshua. Fíjense ustedes, porque la novilla, su ceniza, se convertía en purificador de la inmundicia. Y es precisamente lo que dice Kefa, al que llaman Pedro, cuando dice que el bautismo en el nombre de Yeshua es para tener una conciencia agradable delante del Eterno, porque quita la inmundicia y nos da una buena conciencia, no pecar. Entonces fíjense la relación directa que hay entre el ritual de la ceniza que se echa en agua para el lavamiento de la inmundicia y el bautismo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora bien, hemos visto entonces todos los argumentos de lo que nombra el escritor de la carta en el versículo 13, cuando habla de los machos cabríos, cuando habla del toro y cuando habla de la ceniza de la novilla. Entonces ya sabemos de qué se trata. Antes leíamos esa carta a los hebreos y no sabíamos de qué estaba hablando el escritor. Ahora ya sabemos. Habla de lo que le dice Aarón respecto de los dos machos cabríos. Ya sabemos que cuando Pilato dio a escoger, entonces fue escogido Yeshua para morir por los pecados y para ser ofrecido a Yahweh como ofrenda por la expiación de los pecados, y que Bar-Abba fue escogido para que sea liberado al desierto, porque fue allá donde se fue a esconder, porque Bar-Abba no se iba a quedar en Jerusalén, porque una vez más lo iban a atrapar los soldados, ¿verdad? Por su rebelión. Él huyó al desierto y se cumplió así el ritual en la expiación. Así que de esta manera está enseñando Shaul que Yeshua cumplió esa expiación y que él da una mejor conciencia. ¿Por qué, hermanos? Porque esto lo deducimos de la siguiente forma. Cuando se hacía el ritual año a año, todo el pueblo sabía que año a año iba a haber la oportunidad de expiar el pecado. Entonces era débil la conciencia en cuanto a evitar de pecar, hermanos, porque había la oportunidad de hacer expiación. Por eso dice Shaul que es necesario que caiga
esa primera parte del templo, que caiga. ¿Por qué, hermano? Porque ya se iba a hacer una expiación una vez y para siempre. Y esa expiación, cuando el creyente hebreo determinaba que efectivamente Yeshua era ese macho cabrío que expiaba el pecado, entonces tenía, por medio del espíritu de Yeshua, una mejor conciencia a ya no pecar, porque ya no iba a haber otro ritual año a año para expiar ese pecado. Ese es el entendimiento del pueblo hebreo para saber que hay que dejar y alejarse del pecado. Esa conciencia la da el espíritu, el Ruach de Yeshua, que motiva a una persona a ya no cometerlo, porque ya no iba a haber la oportunidad de hacerlo año a año. Por eso explicó, y nosotros lo leímos en el capítulo 6, cuando decía que si alguien retrocede, ya para él ya no iba a haber un sacrificio, ya no iba a haber templo, hermano, y ya no iba a haber el sacrificio de Yeshua, por lo tanto ya no había renovación para el que peque. Esa es la importancia y lo que trata de explicarle al pueblo respecto de la conciencia. La muerte de Yeshua da una mejor conciencia en nosotros mismos. Nos motiva la muerte de Yeshua a alejarnos del pecado, que ciertamente la carne se muestra en debilidad en relación a pecados por ignorancia, que se nos escapan muchas veces, pero siempre tenemos una conciencia a no pecar. Bien, ya está con nosotros el hermano Marcelo, también va a estar interviniendo en nuestro hermano Raúl. Adelante, Raúl. Cuando dice que sacrificaba, dice el macho cabrío, por expiación debía derramar, dice, la sangre en el altar. Vemos que Yeshua, o sea, él derramó la sangre por el pecado. Y aquí dice en Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré, dice, a Yahweh? ¿Con qué me inclinaré ante el Elohim en lo alto? ¿Con qué me presentaré? Con holocaustos, con becerros de 1 año de edad. Se complacerá Yahweh con miles de carneros, con decenas y de miles torrentes de aceite. Daré mi hijo, dice, mi primogénito, por mi sublevación a Yeshua, como el macho cabrío. Bien, bueno, acá nos complementó con Miqueas el hermano Raúl, cuando muestra por medio del profeta que era precisamente lo que iba a acontecer. La sublevación es un pecado voluntario. Correcto. Solo el sumo sacerdote puede hacer expiación. Mediador. Dice Marcelo comenta, está un poco afectado de la garganta, por eso no toma el micrófono, que la sublevación precisamente era un pecado involuntario. ¿No? Voluntario. Claro, la sublevación era voluntario. Solo el sumo sacerdote podía llevar ante el Eterno para que haga expiación. Claro, porque, sí, ya, entendí. La sublevación, siendo un pecado voluntario, solo el sumo sacerdote lo podía expiar. ¿Por qué, hermanos? Porque él era mediador. Recordemos que cuando el pueblo cometió la falta de los becerros, Moshe fue e intervino como mediador. Intervino como mediador. Cuando intervino como mediador, calmó el furor de Yahweh, y Yahweh no exterminó al pueblo, sino que le concedió la expiación de aquellos pecados. Es la misma función de Yeshua con las 10 tribus. Lo que hizo Moisés. Correcto, correcto. Marcelo dice, es la misma función o la misma operación que Yeshua hizo cuando murió y expió los pecados de las 10 tribus de la casa de Israel. Exactamente lo mismo que hizo Moisés, y en eso tiene razón. Adelante, Moshe. Pues la verdad es que el tema de los 2 machos cabríos, bueno, que tanta vuelta se le ha dado, a mí me ha hecho muchas veces meditar en que uno de los machos, como bien has dicho antes, era para expiación, era para muerte, y en este caso era el que iba para Yahweh, pero el que iba para Zalacel, ese iba en vida, a ese no se le mataba. Es curioso porque el pecado nunca muere, sino que es camino del desierto, es el que tiene escapatoria. Con el paralelismo que directamente tenemos en Mateo 27:15, que has leído antes,
Dice que era costumbre, yo estoy leyendo hoy en una Biblia Kadosh, la cual me da una visión un poquito más amplia que la que tiene la Reina Valera. En este caso dice que la costumbre del gobernador durante la fiesta era dejar en libertad a un prisionero, cualquiera que la gente pidiera. Cuidado que estamos viendo lo que es cualquiera que la gente pida. Él no ofrecía a nadie. Él sencillamente a quién queréis. Sin embargo, el texto luego dice, en aquella época había un notorio prisionero llamado Yeshua Barabá. Yo veo aquí, en esta figura, en el Barabá, como tú bien has dicho antes, Barabá, hablamos en ocasiones pasadas, que era un apodo, o en este caso era el nombre hebreo que le daban al hijo del padre. Que realmente Pilatos no sabía ni quién era. Sencillamente le preguntó al pueblo, ¿quién queréis que os dé? Elegid a uno de los prisioneros. Pero para eso ya estaba el Sanedrín, para inculcar ahí sus cositas. Así que cuando la gente había reunido, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que ponga en libertad? Yo no sé si lo que dice el texto es correcto, dice Bar Abá o a Yeshua, el llamado Mashiach, por el que entendían porque esto le habían entregado. Yo aquí puedo entender dos cosas. Vamos a ver, en el texto que estamos tocando ahora mismo, la figura de esos dos machos cabríos, posiblemente, viendo que ya la instrucción que en su día recibí como buena, y la figura de Barrabás es una figura retórica en tanto a que no existió literalmente el personaje como tal, sino que era una duplicidad de Mashiach. Es decir, el nombre hebreo comparado con el nombre arameo. Entonces, entre esas dos líneas se está moviendo el que escribe. Yo no sé si el que escribe es consciente de que no solamente es uno, sino que es el mismo. Con lo cual, creo que esos dos mismos, él mismo está para expiación de pecado y él mismo está para redimir el pecado. Uno va directamente a ser sacrificado en la estaca, como dice esta versión, al madero, y el otro tira directamente a la expulsión de ese pecado. Con lo cual, bueno, pues seguimos viendo que los tiempos se van cumpliendo. Cuando hablabas antes de la vaca roja, esa vaca roja que todo el mundo, buscándola genéticamente, han encontrado muchas vacas rojas, pero con que tenga solamente un pelo blanco, una cana, otro pelo que no sea rojo, ya es desechada por los rabinos, porque no cumple el mandamiento perfecto para esa liberación, o sea, el limpiamiento completo del que estamos hablando. ¿Esto qué connotación tiene con nuestra vida? Que 98% de efectividad no nos va a salvar. Si estamos andando en dos caminos, con un pie en el 98% de la santidad y con el otro 2% en un camino que realmente no es el camino de nuestro Abba, de nuestro Yahweh, posiblemente tengamos un problema. Vayamos por el camino de Azazel. Y ese camino nos va a llevar a la perdición. Con lo cual, él cuando dice, quiero esto de tal forma, de tal manera, no es por capricho, es porque así lo tiene establecido y así ese cuadro tiene que pintarse de esa forma. Al igual que al arca, de unas medidas concretas, con unos materiales concretos, de unas formas concretas y con unas alturas concretas. Nuestra vida en santidad, como dicen Hebreos, que ya llegaremos a él, capítulo 12. Nadie, el que no camine, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. Esto es prácticamente un poco lo mismo. Esos dos machos cabríos, que realmente es un poco nuestra dulicidad, nuestra forma de ver las cosas. Bueno, un poquito del eterno, sí, pero también un poquito del mundo. Con que usted tenga un poquito del mundo, ya está errando. Es decir, o está al 100%, y hoy hemos tenido aquí una buena reunión en cuanto a, no ha podido estar toda la congregación, pero sí los que han asistido, hemos estado compartiendo y llegamos a estas conclusiones, los caminos por donde hemos llegado hasta donde estamos ahora. ¿Cuánta gente hemos dejado por el camino que decían ser una cosa y al final han sido otra? ¿Cuánta gente nos ha presentado como salvadores y libertadores y al final sencillamente eran unos, negociadores de la palabra, unos comerciales del reino y sencillamente buscaban lo suyo propio? Hoy en día, creo que Saulo le está diciendo a los hebreos, déjense de historias. El cambio que les estamos proponiendo a través de Mashiach no es un cambio de aptitud o un cambio de, si quieres aceptarlo está bien, pero si no, también está bien lo otro. No, lo otro acaba de morir, como tú bien decías antes.
No ha muerto el pacto que tenemos y damos uno nuevo, sino que es la continuación, es la perfección directamente de un plan perfecto. Es la continuación en el sentido de que el pueblo fue rebelde durante, hablamos 430 años que estuvieron en esclavitud en Egipto, esos 430 años que son los que tiene el pueblo de silencio por parte de Yahweh, cuando manda a su mejor profeta, a Mashiach, cuando manda al perfecto cumplimiento de su Torá, Mashiach, cuando manda a su propio hijo a que redima al pueblo, Yahoshua HaMashiach. Es decir, estamos viendo que todo nos lleva a la misma línea. Es decir, perfeccionen su caminar, busquen donde busquen, al final se van a encontrar con este tema, y esos dos machos cabríos junto con la vaquita y cualquier otra cosa que podamos ver. Por eso me ha hecho recapacitar, ver la palabra Bar Abbas y la palabra Yahoshua, porque en sí misma es toda la misma. Una dicho en una expresión aramea y otra en una expresión hebrea, pero al final volvemos al mismo punto de partida. Todos los caminos nos llevan a que Mashiach es al final el único punto de lavamiento, el único punto donde tenemos eliminación de pecados, y a través solo de su sangre, como dice la Escritura, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Es un poco lo que realmente nos viene a decir este texto de instrucción, porque este libro es básicamente instrucción para los hebreos, para los judíos. O sea, esto no está hecho para otra gente, para los gentiles. Está diseñado por un judío, como en este caso de la tribu de Benjamín, un hebreo, para dar instrucción a su propio pueblo. Padre Marcelo. Bien, adelante Alejandro. Bueno, yo pienso que, como siempre lo he dicho, es importante notar el trabajo de Shaul. Yo verdaderamente sí que admiro a Shaul, porque de verdad que el trabajo que él está haciendo de presentar al Mesías ante un pueblo que supuestamente lo está esperando, no es nada fácil, no es nada fácil. No es nada fácil presentarlo y comprobarlo y probarlo, ¿no? Por medio de la Torá, demostrando que él era. Lo que dice Moshe está correcto, esa palabra es la misma, o sea, se está refiriendo a Yeshua. Nunca existió ningún Barrabás, o sea, eso se lo inventaron y nos lo hicieron creer a todos nosotros. Eso en algún momento creo que Marcelo Espinosa lo explicó, lo enseñó. Yo creo que eso está en algún estudio que hizo Marce, yo creo que vi ese estudio también, donde se aclara eso, porque eso es algo que nos metieron ahí de puro cuento. En la traducción de eso se inventaron al tal Barrabás. Bueno, pero eso no es el tema. Y lo de la vaca roja, impresionante. O sea, vemos como el tiempo que estamos viviendo nosotros, todas las cosas se están dando. No solamente la vaca roja, todo lo que está pasando en el mundo en este momento, lo que está pasando en este momento en Jerusalén, lo que está pasando con Estados Unidos y Cuba. O sea, se le está abriendo el camino al antimesías. Todas las cosas están muy, muy, muy cerca. De verdad que la palabra del Eterno cada día se acerca más a esa bendita venida por segunda vez de nuestro amado Yeshua. E indiscutiblemente que lo que Shaul quiere mostrar es algo perfecto, ese punto, pues esa vía que conducirá única y exclusivamente al perdón de pecados, y es Yeshua. No existe otra manera, y esa sangre pura, perfecta y maravillosa, pues era la que él estaba presentando. Y esa sangre que estaba siendo derramada, pues está siendo derramada por Israel, por las 12 tribus, la que estaba ahí y las que estaban perdidas por el mundo. Yo pienso que la escritura es muy clara, Marcelo. Continuemos adelante con los otros versos. No sé si alguien más tiene otra opinión. Bien, adelante, Marcelo. Shalom, hermanos. Para los hermanos, para comprender el hecho de que Yeshua cumplió como la cabra Adonai y Barnaba cumplió como la cabra Azazel en aquel día en el Gólgota hace 2000 años, nosotros podemos ver a dos testigos que pueden dar fe de esto, dar credibilidad de esto. Cuando en Lucas 24, Cleofas y el otro le dicen a Yeshua, ya resucitado, camino de Maús, le dicen, en el verso 24, 19, dice, entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron,
que no has oído hablar de Jesús Nazareno, estoy hablando de la Biblia Reina Valera, leyendo, que fue varón profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, verso 20. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Cuando dice los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, automáticamente está involucrando a Roma. Por eso Roma también tiene participación en esto, y los sacerdotes fueron quienes hicieron como lo que vendría a ser como la suerte del sumo sacerdote entre la cabra Azazel y la cabra Adonai. Esto era porque quedaba algo como un vacío de por qué estaba Pilatos ahí en medio de los dos, es la figura. Entonces nosotros podemos ver que ambos estaban haciendo esa función, decretando, especialmente el sumo sacerdote, aunque era ilegítimo, pero estaba haciendo esa función en aquel tiempo de la familia de Anás, decretando la suerte sobre la cabra Adonai. Cuando Yeshua es llevado al madero, y normalmente a la cabra Adonai, como podemos ver en la Torah, se le ponía la suerte que se echaba, tenía el tetragramatón, y se le ponía sobre la frente y se le llevaba al sacrificio. Y nosotros vemos que en el madero fue escrito algo que tiene como un acróstico del tetragramatón que dice Yeshua Hanosrim Bemelech Hayehudí, y tiene el Yov He Vav He, tal cual la cabra Adonai. Entonces nosotros vemos que cumplió, este es el cumplimiento de la expiación en el día aquel. También, como hablamos hace un momentito, de la vaca roja, cuando fue cubierto con su cuerpo con una capa roja, a tal punto que esto es tan real que en el Tratado de Yoma nosotros podemos verificar que en ningún sumo sacerdote podía llevar un peso para cruzar la puerta del templo. Y Yeshua, cuando era sacado para llevarle afuera del templo, que queda el Gólgota, el lugar donde fue sacrificado, en esa parte de la puerta, Simeón, alguien llamado Simeón, le ayudó a cargar el madero. ¿Por qué? Porque si no le ayudaba a cargar el madero, él descalificaba como sumo sacerdote para la orden de Melquisedec. Entonces, es perfecto. Si es que alguien no quiere ver esto, o si es que uno no ha comprendido y está amando a Jesús, podemos decir que es pura religiosidad. Estas cosas son las que a un hombre como nosotros, con nuestras funciones, con nuestras inclinaciones, nuestras debilidades, nos hacen ver que estamos frente a una historia verdadera, a un Yeshua verdadero que realmente murió en el madero, y que Yahweh, el Todopoderoso, existe. Bien, acá con esto, con todo lo que hemos visto, hermano, cabe una pregunta. ¿Será que Shaul está aboliendo la Torá, la ley de Moisés? Yo entiendo y veo que no está aboliendo, porque por el contrario, está tomando la ley, está tomando la Torá, y le está demostrando al pueblo hebreo que lo que hizo Yeshua es relacionado a lo que se manda en la Torá, es decir, cumple con todos los argumentos y rituales de la Torá. Todos los pasos que la Torá manda, por ejemplo, en la expiación, como lo acaba de explicar Marcelo, y que lo acabamos de leer en el libro de Levítico respecto a las dos cabras, se cumplió. Entonces, eso es lo que está haciendo Shaul. Shaul no está desechando, como lo utiliza el cristianismo, esta carta, para argumentar que aquí se está quitando definitivamente a la Torá. Y confundidos los predicadores por falta de conocimiento, piensan que cuando habla de testamento está hablando de la Torá, y hoy vamos a demostrar que son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros necesitamos saber algo importante, hermanos. ¿Qué es un testamento? Un testamento es una promesa que alguien hace a través de un escrito al que se denomina un testamento, y esa promesa no cumple un efecto hasta que muera quien realizó la promesa en ese testamento. Si un padre quiere heredar algún bien a un hijo,
en un testamento, no cumple esa, digamos, no se cumple la función de la herencia hasta que el padre que hizo el testamento muera. Mientras está vivo no puede, digamos, ejercer el derecho el hijo o el beneficiario. Un testamento es un testigo, y la Torah es por dos testigos, y tenemos dos testigos, el Tanakh y el Brit Hadashah. Bien, bueno, Marcelo dice que el testamento es un testigo, ¿verdad? Sí, un testigo. Y que pues, como han puesto en las Biblias, con dos testamentos, el antiguo y el nuevo, él dice pues hay dos testigos, ¿verdad? Ya, vamos a la diferencia de lo que es un pacto y un testamento, porque es ahí donde confundieron a todo el mundo. Como les expliqué, el tema del pacto. El pacto no surte efecto si no muere el testador. El testamento no surte efecto si no muere el testador. Entonces, no podemos comparar, o no podemos decir que lo que se le dio a Moshe en el desierto del Sinaí es un testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque lo dio Elohim, lo dio Yahweh. Si fuera un testamento, no cumple función, no surte efecto, hasta que se muera, pues, el testador, en este caso Yahweh, y él nunca va a morir porque él es el Elohim vivo y vivirá por siempre. Entonces, si la ley de Moisés fuera un testamento, no es ejecutable porque está vivo el testador, así que pues, no habría nada que cumplir en el contenido de ese testamento. Así que eso es un error gravísimo, llamarle testamento a lo que realmente es un documento que tiene un contenido de pacto, donde hay dos actores. El primer actor es el beneficiador, y el segundo actor es el pueblo, el beneficiario de un pacto, no de un testamento, de un pacto. ¿Cómo es un pacto? Si dos personas concierten un pacto, existen condiciones, existen condicionamientos, existen reglamentos o acápites que son los que van a normar ese pacto. Esa era la Torá. La Torá en su acápite que tenía, hermanos, tenía leyes, reglamentos, una legislación a la que le llamamos los mandamientos del Eterno. Entonces, Yahweh como actor propone en ese acápite cumplir esos mandamientos. El otro actor, el pueblo, que era beneficiario de ese pacto, debía allanarse a todo el contenido de esos acápites y cumplirlo para que el pacto surte efecto. Pero cuando el pueblo violó ese acuerdo o ese pacto, el pacto queda sin efecto y entonces está disuelto. Ya no hay pacto, entonces el pueblo se queda sin Elohim, que era el que los iba a beneficiar de ese pacto, porque ellos rompieron unilateralmente el acuerdo. Ahora bien, hay una diferencia. Pero hermanos, para nosotros, que nosotros entendamos que lo que pasó con Yeshua era una promesa diferente al pacto, es necesario que vayamos a Jeremías, al capítulo 31, en el versículo 34, que quizás se nos ha escapado algo en ese texto. Jeremías 31:34 dice: ya no necesitarán enseñarle unos a otros a decir unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso. Después, el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh. Porque aquí viene una promesa, que esto sí es el testamento. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Yo perdonaré su iniquidad y ya no me voy a acordar de sus pecados. Esta es una promesa. Esta es una promesa, hermanos. Y por eso, por esa operación grandiosa, como dice Isaías, la rara operación de Yahweh, porque Isaías vio en la visión, y que la escribe en el libro de Isaías, que Yahweh, luego del castigo, iba a volver a recoger al pueblo. Luego que los apartaba, los volvía a recoger. Para él era una obra extraña. Primero se quedan sin pacto, se quedan sin Elohim, pero luego Yahweh los recoge en esa visión que vio Isaías. Y acá en Jeremías, Yahweh hace una promesa y dice: perdonaré su iniquidad y ya no me voy a acordar de sus pecados. Eso es una promesa, hermano.
Eso es un testamento. En Isaías dice, cuando ve la visión, hijo de Amos, cuando contempló desde de Jerusalén, dice, 1:11 dice, ¿de qué provecho me es la multitud de sacrificios? Dice Yahweh, suficiente he tenido ya de holocaustos, su carnero dice, y de grasas de animales bien alimentados, y la sangre de toros jóvenes, y de cordero y macho cabrío, no me he deleitado, dice Yahweh. Por eso Yeshua viene como el cordero, y él dice, eso es importante, que un nuevo pacto, dice. Eso es importante, mire, Yeshua viene como albacea de Yahweh, como representante de Yahweh. Por eso Shaul lo llama el testador, y tenía que morir el testador para que surta efecto. Ahora bien, vamos al análisis con todo el contexto para que lo entendamos. Vamos a Isaías 42:1. El hermano Raúl leyó Isaías 1. Vamos a Isaías 42:1. Así dice Yahweh por boca de Isaías, de Yesayá, en el capítulo 42, versículo 1. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, o mi Mashiach, mi escogido, mi enviado, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi Ruach, mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles, no romperá ni un junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra, y las costas esperen su enseñanza. Así dice Yahweh, el que creó los cielos y los desplegó, el que extendió la tierra y sus productos, el que le dio aliento al pueblo que está en ella, y la vida a los que andan por ella. Ahora, dice Shaul, tiene que haber muerte del testador. Vamos a Isaías 53:1 y terminemos de comprender. Ya vimos que el escogido es Yeshua. Vamos a Isaías 53:1. ¿Quién puede creer lo que hemos oído? Acá se separa, hermanos, en capítulos, pero la carta de Isaías no estaba separada en capítulos. Y dice Isaías, en lo que está relacionado al capítulo 53, ¿quién ha creído a lo que hemos oído? Está hablando de las visiones de Isaías. ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Porque ha crecido por su favor como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable. Versículo 3. Fue despreciado, fue desechado de los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades en las que él llevó nuestro sufrimiento. Los que soportó. Nosotros lo encontramos como plagado, como herido, afligido de Elohim. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de nosotros. Ahora bien, versículo 7 dice, él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso y no abrió su boca. Eso vimos cuando Pilato le preguntaba, cuando lo investigaba, él no abrió su boca. Cuando Sanedrín lo investigó, él no abrió su boca. Sino que como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda fue delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. Aquí hay una pregunta, ¿quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo, se dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia, ni había hablado falsedad. Pero Yahweh escogió, aquí está una vez más esta palabra, escogió quebrantarlo por padecimiento, para que si se puso como ofrenda por la culpa, pudiera haber descendencia y tener vida larga, y que por su medio prosperara el propósito de Yahweh. Él fue escogido como ofrenda. Él se dispuso como la ofrenda para Yahweh.
Él era la ofrenda que Yahweh necesitaba para expiar el pecado. Él es el mediador, el escogido, el testador. Él se constituye en el albacea del testamento de Yahweh, de las promesas de Yahweh en el testamento. Por eso Shaul decía, tiene que morir el testador. Vayamos a Hebreos 9:16 para que comprendamos lo que escribe Shaul. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, pero este testamento no es la Torá. Porque Yeshua es la Torá. Él es la Torá. El testamento es una promesa de perdón de pecados, de hacer aliyah al pueblo, de traerlo una vez más al camino del Eterno, porque Yeshua venía a eso, a que retomen el camino. Lo anunció Juan el Bautista. Yahweh puso en Juan el Bautista, en Yohanan el Inmersor, el Ruach, el espíritu de Eliyá, porque Eliyá precisamente hacía eso, era celoso de la Torah, y Eliyá hacía volver el camino de los hijos hacia los padres, hacía volver al camino. Ese espíritu recibió Yohanan, Juan el Bautista, y él increpó al pueblo a que hagan arrepentimiento, a que hagan teshuvá y regresen a la senda verdadera de la Torá. Yeshua vino a llevarlos a ese camino, al redil de Yahweh. Y Yeshua se ofrece como ofrenda para el pecado, pero él es el albacea de ese testamento, de esas promesas, que es diferente a la Torá, al pacto. Él cumple la función de albacea, él cumple la función de representante de Yahweh. Por eso Shaul dice, tiene que morir por el testador, porque hay un testamento y el testador tiene que morir. Pero esto no tiene nada que ver con la Torá es el pacto. El pacto es una cosa, el testamento es otra cosa. El pacto no fenece, el pacto se renova. Y es precisamente Yeshua el autor de toda esta obra de Yahweh, una obra que se hace en diferentes formas, con diferentes detalles, y que cada uno cumple una función necesaria. Primero, la renovación del pacto. ¿Quién la renova? Yeshua. ¿Con qué la renova? Con sangre, porque sin sangre no hay renovación. Porque cuando se concertó el pacto en el desierto del Sinaí, fue necesario la sangre que roció Moshe, tanto en el libro de la Torá como en el pueblo, para concertar el pacto. Entonces Yeshua tenía que derramar su propia sangre como mediador del nuevo pacto, como sacerdote, y con esa sangre rociar al pueblo, que era el que volvía a la renovación del pacto, y por medio del Ruach introducir la Torá en el corazón del pueblo. Esa es la diferencia entre el pacto y la diferencia entre el testamento. Vayamos al libro de Juan y veamos a Yeshua decirlo con su propia boca. Juan 17:7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Cuando Yeshua le demostró todo lo que por boca de Isaías dijo Yahweh, entonces ellos creyeron efectivamente que el que decía Isaías que vendría era Yeshua. Entonces, cuando se los demostró, cuando demostró que las palabras del Eterno eran verdaderas, ellos creyeron que él era el escogido, que él era el enviado. Por eso es necesario enseñar con la Torá. Por eso Shaul le dice a Timoteo, para enseñar, para redarguir, es necesaria la Torá. La Torá, las Escrituras. No el Nuevo Testamento, porque no existía cuando se lo dijo Shaul a Timoteo. El nuevo llamado Nuevo Testamento no existía. Adelante, Alejandro. Y es importante notar un punto también bien interesante que me escribe acá un hermano, nos está escuchando, lo que está viendo, que en la Torá, en la antigüedad, cuando Moshe hizo el sacrificio,
y roció con la sangre del macho cabrío al pueblo. Dice que pues Moshe solamente pues roció al pueblo, o sea, esa sangre siempre ha venido y siempre ese sacrificio ha sido establecido para el pueblo de Israel, aún estando solamente Judá y las otras 10 tribus esparcidas por el mundo, y seguía haciendo el sacrificio en el templo, y se hacía cada año, y era rociado única y exclusivamente el pueblo, o sea, ese sacrificio no era para todas las naciones, como mucha gente piensa que él murió en el madero por todas las naciones, y eso no es así. Él murió en el madero única y exclusivamente por su pueblo, por las 12 tribus del pueblo de Israel. Me pareció interesante este comentario que hizo el hermano y pues, lo quería compartir. Adelante, Martín. Bien, por supuesto que no es para todo el mundo, no es para todos, hermanos, para unos cuantos, para muchos, pero no todos. Ahora veamos que en Juan 16:7 precisamente Yeshua le dice, les conviene que yo me muera. Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¿Qué les está diciendo? Les conviene que me muera, porque si no me voy, el defensor no vendría a ustedes, y si me voy, lo enviaré. Cuando ese venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí es importante saber algo, hermano. Les conviene que me muera, ¿por qué? Primero, porque él iba a hacer la expiación de los pecados. Segundo, porque él era el testador, y si él no moría, el testamento no cumplía su efecto de ver, como decía el libro de Isaías, de ver linaje. Porque luego de su muerte, dice el libro de Isaías, entonces él va a ver linaje. Él iba a ver al pueblo. Si no moría, no vendría el linaje porque no había expiación. Entonces el testamento no surtía efecto. Él le dice, les conviene que yo me muera. Porque una vez que él moría, dentro de todas las promesas, vendría la promesa del Padre, era el Ruach. El Ruach que iba a hacer lo que está diciendo Shaul, tener una buena conciencia, a no pecar. Porque hermanos, puede ser que usted cometa una falta, pero siempre su conciencia va a estar ahí acusándole. Siempre su conciencia va a estar ajustando su corazón, haciéndole un nudo en la garganta, oprimiendo sus pensamientos para que sepa que hizo mal. Eso es una motivación que da el Espíritu, hermano. Sepa que si a usted le ocurre eso es porque tiene el Ruach. Porque ya la Torah está ya en la mente. Correcto, porque se cumplió esa etapa de la concertación del nuevo pacto, que ya viene más adelante, cuando la Torah está en su corazón y el Ruach vino a usted, como dice Yeshua, si no me voy, su defensor no va a venir. El Ruach, hermanos, el Ruach que es el que lo va a guiar, el Ruach que es el que va a ser el ejecutor de todo cuanto Yeshua nombró y dijo que iba a acontecer. Porque él es el motivador de nuestras vidas. Es el Ruach el que motiva y lleva a que nosotros podamos ser fieles en el cumplimiento de la Torah, aunque muchas cosas aún nos quede por cumplir. Pero es el que nos va a motivar, el que nos va a estar empujando al fiel cumplimiento de la Torah. Entonces por eso le dice, a ustedes les conviene que yo me muera. Les conviene que yo me muera. Porque ahí iba a entrar en vigencia tanto la renovación del pacto con la sangre de Yeshua como el cumplimiento del testamento, que eran las promesas que Yahweh les daba para que ellos hereden. Eso es otra cosa. Volvamos al libro de Hebreos capítulo 9 versículo 17. No sé si de pronto tiene algo Moshe para que intervenga. En Hebreos 9, 17 dice, el testamento queda confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras vive el testador. Antes de ir a la última parte, quisiera también que intervenga Moshe. Adelante, Moshe. Pues vamos a ver, el tema testamento para mí es la falacia más grande, más horrible y más fea que ha hecho Roma de esta línea yo creo que llamarlo retórica de esclavitud. A ver, un testamento en ningún momento, aunque aquí los escribanos usen la palabra testar o usen la palabra testamento, en ningún momento lo que tenemos es pactos y promesas. Y los pactos y las promesas están definidos perfectamente por Yahweh.
Antes lo has dicho muy bien en Jeremías 31-34, y no me volveré a acordar más de vuestros pecados. Para mí, yo tenía tenía y tengo y además no sabía por qué motivo. Cada vez que cogía una Torá nueva o una Biblia nueva, siempre me iba al mismo capítulo, a Génesis 17:7. Porque desde el primer día que leí, que le dijo a Abraham, yo voy a hacer un pacto entre mí y ti. Antes hemos definido con que era un pacto. Un pacto es entre dos personas con un fin concreto, y que cualquiera de las dos rompe, evidentemente queda eliminado ese pacto. Error. Está muy bien, evidentemente, entre humanos, entre el 50%. Pero cuando Yahweh dice voy a hacer un pacto a Abraham entre mí y ti, es porque Él es el que quiere hacer el pacto. Él es el que va a poner una promesa. Él es el que va a hacer algo para que tengamos donde agarrarnos. Séme fiel, en una palabra. ¿Y será beneficiario quién? Como le dijo en el 12, todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. El que te bendijere lo bendeciré, y el que te maldijere lo maldeciré. O sea, estamos hablando de la mano poderosa del ejecutor, del juicio, o del, como hablamos el otro día, de nuestro querido Tzadik, nuestro intercesor, que es Yahushua, delante del Abba. ¿Qué pasa con la palabra testamento? En la palabra testamento se la han sacado de la manga. Yo a muchos que me hablan del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, les hago la misma pregunta. ¿Quién murió en el Antiguo Testamento? Porque, como bien decías antes, el testatario, el que testa, tiene que morir para que el beneficiario pues pueda beneficiarse de esa donación de bendiciones, o bien en economía, o bien en bienes, o en lo que fuese. Pero tiene que haber una muerte. ¿Quién murió en el Antiguo? Nadie. Pero si no, vamos al Nuevo. ¿Quién ha muerto en el Nuevo? Aún así, viendo cómo en Juan, que hemos visto, que él mismo le dice, os interesa que yo muera. Pero la palabra muerte no tiene nada que ver con él, porque él nunca a la muerte le ha sobrevenido, sino simplemente os interesa que yo me marche. Os beneficiará que yo me marche, porque yo solamente puedo trabajar de uno en uno porque estoy en forma limitada. Tengo que trabajar el vis a vis, con uno, cara a cara. Si quiero orar por él, si quiero bendecirle, tengo que pedir al Padre. Lo que veo a mi Padre, estas cosas son las que quiero hacer. Y él mismo nos dice, en Juan 7, Yohanan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. Todo esto tiene que ver con una cosa muy clarita que has dicho antes, es el sufrimiento. El sufrimiento que Yahweh le inflige en Isaías 53 a nuestro Mashiach, precisamente es porque tiene que estar a la altura. De hecho, antes Marcelo nos decía a Simeón. Yo no creo que fuese Simeón el que estaba ayudándole con el madero. Creo que fue más bien José de Arimatea. Simeón fue el que le agarró en el templo según entraba cuando era un bebé con 8 días. Y le dijo a Yahweh, te doy gracias, Elohé, porque me has permitido ver a tu Yahoshua, es decir, a la salvación tuya que tienes para tu pueblo. Pero bueno, eso es un dato de complementación. Pero, ¿quién realmente es el libertador? El libertador de muchos es nuestro Mashiach. Es el que directamente ha sido puesto como ejemplo. Vamos a ver, si él sufre, todos los demás tenemos que andar sufriendo. Porque antes hablamos de la vaquita. Si es roja, precisamente ¿por qué? Porque tiene toda su estructura en el sufrimiento. Tiene que ser degollada. Nosotros tenemos que estar, somos incluso, ¿cómo decirlo sin que parezca ofensivo hacia nuestro Mashiach? Todos somos ofrenda. Somos, en cuanto nos intentamos acercar al Padre, el Padre nos va a aprobar. Somos olor grato. En cuanto Él ve que en nuestro corazón, esa conciencia de la que antes hablábamos, nuestro corazón se constriñe, nuestro corazón se afecta, en cuanto hacemos lo contrario a lo que está destinado por la Torá. En cuanto nos saltamos una ley, violamos un precepto, o sencillamente miramos con nuestra cara a otro lado, para que conseguir nuestros objetivos y no los que realmente están marcados por el proyecto del Abba. Ese Ruach es el regulador que nos está dejando ahora mismo. Por eso cuando hablamos de la palabra testamento, Roma nos ha colocado, en este caso, ha colocado en tantísima gente tanta miseria mental que como, al igual que les dijeron, bueno, pues que el jardín de Edén y Adán y Eva, pues era un poco una retórica para entender como era un poquito un cuento. Esto es lo mismo, esto es otro cuento. Al igual que nos han contado tantos cuentos.
Lo que pasa es que ya cuentan tantos cuentos que los cuentos que cuentan los cuentos ya no los creemos. O mejor dicho, ¿a qué se van a agarrar nuestros amigos católicos para seguir caminando por un camino de cuentos? Esto es una realidad. O sigue usted el camino del Masías a través del madero, a través del sufrimiento, a través de dejar una vida que no queremos dejarla, y volvemos sencillamente a ver cómo las promesas, los pactos y todas las cuestiones que ha hecho el Abba para con nosotros a través de su Hijo. Si no, olvídate. Podemos estar haciendo 1000 cosas que, lo que he dicho antes, el 98% de santidad sí está muy bien, pero no es completa. Para que el Hijo fuese completo, perfecto delante del Padre, dice en Hebreos 5:8 que tuvo que aprender la obediencia a través del padecimiento. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos hacerlo mejor, queremos pegar el salto de no sufrir y sencillamente quedarnos como beneficiarios de ese pacto, de ese mal llamado testamento. Si ya nos lo dice en la Besorá, somos coherederos por cuanto Él ha pagado el precio por nosotros. No tenemos que andar sufriendo, pero por gracia. Pero ¿quién es el bonito que obedece a la primera? Que sin padecer directamente las penurias de la carne, se ha colocado a la altura de Masías y dice, camino con mi hermano mayor y tengo derecho a ello. Yo estoy esperando ver el primero. Todos los demás, dicen Romanos 3:26, por cuanto todos pecaron. Están todos destituidos de la gloria del Padre. Bien, para eso necesitamos un Salvador. Para eso necesitamos Hebreos 9. Para entender cómo a través de la promesa del Padre para con nosotros, a través de un pacto, no un testamento, porque si vosotros cumplís vuestra parte del pacto, mi pacto que juré a mi siervo, a mi amigo Abraham, también se lo daré a vosotros. Al igual que le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas y no desmayes, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, que estaré contigo donde quiera que vayas. Adelante, Alejo. Bueno, yo pienso que todo muy claro. Interesante lo que por medio de Moshe con respecto a Abraham y el pacto que establece Yahweh. No es un ser humano con otro ser humano haciendo un compromiso, un pacto, un negocio. Es el mismo Yahweh, el creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe, quien hace un compromiso con un ser humano llamado Abraham. Y por medio de ese compromiso pues pone la señal, ¿no? Que es la Brit Milá, a la que muchos aún mesiánicos son escépticos y dicen que no hay que hacerlo. Pero bueno, ahí está establecido y qué bueno que Moshe hubiera tocado ese tema. Yo pienso que es extremadamente clara la palabra, extremadamente clara por todas partes. Aún debemos recordar que también había una carta de repudio que Yahweh presenta ante su pueblo. Y eso tiene un significado también con la muerte de nuestro amado Mashiach, cuando en el madero él muere y resucita. Pero bueno, el tema está interesante, Marce. Yo pienso que es extremadamente claro. Yo creo que es muy, muy claro. Continuemos con nosotros. Sí, a los hermanos para... En este punto vale la pena mencionar de dónde sale la palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. La palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento la implanta Marción del Ponto, que nació en Sinope en el año 110. Él, como dice Tertuliano, 2 siglos más tarde en la formación es un padre de la Iglesia Católica, dice que él fue quien estableció el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice la teoría marcioniana? Si ustedes pueden corroborar esto en Wikipedia, la teoría marcioniana es aquella que manifiesta él luego de las guerras israelitas, hebreas, la última que hubo en el año 135, donde Rabí Akiva, comandando con un general llamado Bar Kokhba, lo nombró el Mesías. Perdieron la guerra con Adriano, que era el emperador romano, y hasta ahí fue la última rebelión. Entonces nadie quería nada que tener algo con relación a los hebreos, pero la fe ya estaba fundamentada. Entonces apareció la figura de Marción del Ponto. Este Marción del Ponto es el que dice que el Antiguo Testamento
no era Dios, sino era Satanás el que mandaba ejecutar niños, toda la misma teoría que hasta hoy manifiesta la Iglesia Católica y por ende el cristianismo. Marción del Ponto además toma los versos, toma las cartas solamente de Pablo y el Evangelio de Lucas, y dice que esos son los únicos libros inspirados. Entonces nosotros vemos que él es, a partir del año 135 al 145 más o menos, se da este suceso donde se nombra el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es una falacia completa. Esto era algo que llevaba un mensaje, decir lo antiguo, lo viejo, desechado. Por eso es lo que inclusive la Iglesia Católica no tuvo ningún reparo en el siglo VI en aumentar esos versos al capítulo anterior de la semana anterior que vimos en Hebreos 8, que dice pacto. Y el Textus Receptus también no consta en el Textus Receptus, pero en la Biblia Reina Valera, que la base es la Biblia del Oso de 1569, ya se pone pacto, la palabra pacto. ¿Por qué? Para decir que la Torá está abolida cuando estaba hablando del sacerdocio. Bueno, este es el contexto histórico. Lo que nosotros decimos aquí, ustedes pueden corroborar. Yo también estaba viendo en mi celular esta historia de Marción del Ponto, que es el marcionismo, y es clave que nosotros como encargados, como podríamos decir sin querer asumir ningún papel, emisarios para proclamar esta verdad, nosotros debemos informarnos para mostrarles a nuestros hermanos que toda esa teoría del cristianismo simplemente es lo que Pablo llamó el tiempo de la apostasía. Apostasis es ponerse en contra ¿de qué? De la palabra del Eterno, de la Torá. Eso es, hermanos, hasta aquí mi intervención. Shabbat Shalom, hermanos. Bien, como dice Marcelo, ya sabemos en qué fecha empezó la interpolación del Brit, que es un pacto, que es una alianza, y la palabra testamento, que en griego, en el Textus Receptus, aparece como diateque. El tema de desdibujar el pacto que Yahweh concertó con su pueblo es por una razón sencilla. Ese pacto conllevaba una férrea convicción de emuná en el pueblo, sobre todo el pueblo judío, que fue el que se quedó soportando guerras, soportando conflictos, con el afán de mantener la Torá, hermanos, con el afán de mantener unido ese pacto que se hizo con el Eterno. Si nosotros leemos el libro de los Macabeos, vamos a encontrar algo muy importante, cuando pasó aquel episodio entre Matanyá y el emisario de Antíoco Epífanes, que fue uno de los sucesores de Alejandro, y que fue el antimachía más notorio, el anti-Torá más notorio de todos los tiempos. Esa historia de los Macabeos es lo que concertó en que el pueblo judío tengan una emuná muy férrea, a tal punto que siempre se levantaban Mashiach que querían doblegar al imperio para recuperar su tierra, para recuperar inclusive el templo. Eso causó que hubieron muchas intervenciones militares en contra del pueblo judío, hasta que al final fueron llevados a la diáspora. Recordemos que el mismo Adriano fue aquel que una vez que venció con su ejército ya a los que resistían a no ser arrojados de su territorio, fue el mismo el que como decía Marcelo, por medio de este Marción del Ponto y luego Tertuliano, trataron de borrar de todo pensamiento las costumbres que los antepasados del pueblo judío habían puesto para que se mantenga en vigencia la Torá, o parte de ella con las halajá que sus rabinos habían enseñado. Pero es importante
aunque se mantengan las halajá, el pueblo está concertando el pacto, hermanos. Ellos no se alejan del pacto, que tienen argumentos que no tienen nada que ver, pero sin embargo están concertando el pacto. Ellos se mantienen en el pacto. El que tengan halajá, eso no es algo que los separa a ellos del pacto. En eso hay un error garrafal en las religiones que piensan que porque los judíos no notaron la presencia de Mashiach, ellos son desechados por parte del Eterno. No, porque ellos se mantienen en el pacto. Que tienen errores, sí, pero esos errores cada uno será llamado a juicio en su momento para que, digamos, enfrente lo que hicieron y que no debía de haberse hecho. Pero en cuanto al pacto, ellos están dentro de él porque lo mantienen, no lo han desechado, porque ellos están dentro del pacto cumpliendo los argumentos del pacto, el contenido de ese pacto. Así que es un gran error decir que el pueblo judío está fuera o está desechado de la presencia del Eterno. Es un error, hermano. Ellos tienen pacto y abrazan el pacto y lo mantienen y lo sostienen. Shaul dice, una versión en romano dice, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? La respuesta dice, en ninguna manera. Correcto, esas son las palabras de Shaul. Bien, entonces regresemos a Hebreos 9, versículo 18. Dice, por esto ni aún la primera alianza o el primer pacto fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabros, junto con el agua, la lana y la escarlata y el hisopo, y roció el libro. Y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Entonces tiene que haber sangre. ¿A quién le está enseñando? ¿Al cristianismo? No. Le está enseñando a los hebreos. A ver, recordemos algo, dice Shaul. Vamos a parafrasear, como sabe decir Marcelo. A ver, hubo el primer pacto. ¿Concertado con quién? Con el pueblo. ¿Quién fue el mediador? Moshe. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Moshe? Moshe tomó la sangre de los cabros, tomó a la vaquilla, las cenizas. ¿Y qué hizo? Con hisopo y con hisopo escarlata. Roció los libros y roció al pueblo. ¿Qué hizo con esto? Concertó el pacto. Es decir, se selló el pacto. Ahora bien, entonces les va a explicar en qué momento Yeshua hizo eso. Eso es lo que le está explicando. Hermanos, entonces nosotros vamos a Mateo 26, 27. Este acontecimiento ellos lo sabían porque era una historia fresca. ¿Cuántos años habían pasado de lo que vamos a leer en Mateo? Seguramente no más de 50 años. Nosotros hoy estamos con una historia de hace 2000 años. Ellos están con una historia de aproximadamente 50 años. O menos, tal vez, porque esta carta probablemente se escribe en el año, algo más del año 60. Pero ya había muerto Yeshua, que vivió 33 años. Es decir, no habían ni 40 años, no habían pasado. Era una historia fresca, hermanos. Ustedes deben de recordar los acontecimientos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, y ya han pasado, eso es una historia fresca para nosotros, ya han pasado 50 años, o más de 50 años. Ellos están con una historia de menos de 40 años. Entonces Yeshua no va a estar narrando en la carta toda la historia porque estaba fresca, está hablando de Yeshua. Entonces miremos Mateo 26, 27. También cogió una copa y después de dar gracia la dio a ellos diciendo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la renovación del pacto. Acá las interpolaciones y las malas traducciones dicen, esta es mi sangre del nuevo pacto. Pero nosotros sabemos que no existe nuevo pacto. ¿Por qué? Porque aquí Yeshua está hablando de lo que habló Jeremías. Si usted va al libro de Jeremías, capítulo 31, donde habla, y yo haré nuevo pacto, dice la Reina Valera, pero si va al texto hebreo, usted va a encontrar que dice, Brit Hadashah, yo renovaré, yo extenderé, yo haré un renuevo de ese pacto. Eso es lo que dice. El hebreo es mucho más rico que el español. Claro, el hebreo es específico, es específico. En cambio, en español y en griego, como en latín, una palabra se diversifica para mucho entendimiento, para muchos conceptos. En hebreo no, es específico. En hebreo usted va a encontrar en Jeremías 31 cuando dice Brit Hadashah,
la renovación del pacto existente. Entonces, acá Yeshua, cuando toma la copa y le dice, beban, esta es la sangre con la que voy a renovar el pacto, no con la que voy a concertar un pacto nuevo, y se lo voy a demostrar con las mismas palabras de Yeshua. Voy a renovar el mismo pacto. ¿Qué es lo que iba a cambiar, hermano? No el contenido del pacto, iba a cambiar el aspecto del pacto. ¿Cuál es el aspecto? El pueblo, por el rabinismo, venía quitándole la misericordia a ese pacto, venía quitándole el amor. Se habían apartado del amor y de la misericordia. Recordemos cuando Yeshua les decía, pero si ustedes van a la casa de las viudas y con palabrería le quitan lo que tienen y no ayudan a los huérfanos, y ustedes hacen prosélito para ustedes mismos, pero no para Yahweh. Entonces les habían quitado ahora la misericordia. ¿Qué es lo que venía a hacer Yeshua? En la renovación del pacto iba a cambiar el aspecto, hermanos. Iba a ponerle amor, misericordia, compasión, clemencia. Y se los voy a demostrar. Ya leímos Mateo 26, 27. Cuando dice que con su sangre, es decir, aquí no le está hablando un cristiano. Esta es la palabra neo en griego. No, la palabra neo es nuevo. Claro, dice la palabra kainos. Kainos, sí, la palabra kainos precisamente es la que se utiliza. Kainos significa nuevo, de nuevo aspecto, de nueva forma. Usted puede verlo en el diccionario Strong. Se llama nuevo, de nuevo aspecto o de nueva forma. No es fabricación nueva, nuevo aspecto o nueva forma. Ahora bien, ya vimos que Yeshua dijo, con esta sangre voy a renovar el pacto. Entonces hubo sangre, su sangre renovó el pacto, como dice Shaul. Tenía que haber sangre. A un cristiano, ¿usted para qué le va a decir? Pero es que era necesario que Yeshua derrame sangre. ¿Y por qué? Al hebreo sí tenía que decirle Shaul, se derramó sangre, porque ellos sabían que el ritual en el pacto era con sangre, pues. Entonces se necesitaba la sangre, hermano. Y Yeshua lo demuestra. Se derramó la sangre para renovar el pacto. Ahora bien, Shaul, si estuviera enseñando que ya no hay Torah, téngalo por seguro que no avanzaban a escribir la carta, estuviera muerto. Porque para un hebreo decirle, no, ya la Torah se está desechando en este momento, eso era penado con la muerte. Eso téngalo por seguro. No terminaba de decir la palabra y la persona que decía que se acababa la Torah estaba muerto. Y eso no fue lo que dijo Shaul. Ahora bien, dice Jeremías 31:33, pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara Yahweh, pondré mi Torah, pondré la ley en el corazón y la escribiré en su interior y la escribiré en tu corazón, entonces yo seré tu Elohim y serán mi pueblo. Ahí se cumple la promesa de traerlos luego que cumplan, porque tenían la Torah en el corazón. ¿Quién la ponía? El Espíritu, que era el que te iba a motivar a cumplir con los estatutos del pacto. Entonces Yeshua dice, ese pacto de Jeremías lo concerto con mi sangre. Hay renovación con sangre, entonces es legal. Eso es lo que les está diciendo un ratito Marcelo. Lo que les está diciendo Shaul es que jurídicamente es legal lo que hizo Yeshua. Concertar la renovación del pacto que alberga a las 10 tribus que se quedaron sin pacto. Es legal que regresen las 10 tribus con el pacto que hace renovación Yeshua. ¿Por qué? Porque interviene la sangre. Es legal. Eso es lo que les está explicando. Adelante, Marcelo. Sí, también podemos ver en Jeremías 31:33 que la renovación del pacto dice con las dos casas. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, la casa de Judá. Pero en el verso 33 vemos que dice, y este es el pacto con la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Judá sí mantenía el pacto. Entonces tenía que ratificar, o sea, hacerlo nuevo con la casa de Israel, porque ella estaba ya sin pacto, ya se salió de la Torah, las 10 tribus se perdieron, y los otros estaban todavía con pacto. Es muy enfático si vemos esos versos de Jeremías 31-33. Otra cosa, nosotros podemos ver que la sangre de Yeshua es en Romanos 7 donde se clarifica todo. O sea, para hacer un resumen así también de este tema. En Romanos 7 dice que era necesario que se muera el esposo para que la repudiada casa de Israel pueda volverse a casar con el que resucitó. Ya, sabemos para qué sirve la sangre de Yeshua. Ahora, él deja el Ruach HaKodesh, lo que se ha llamado el Espíritu Santo, para que las 10 tribus tengan esa manifestación de poder regresar. Sin el Ruach HaKodesh
como nuestro testimonio, que nadie nos vino a predicar, sino nos empezamos a tener claras las cosas desde nuestra habitación, desde nuestro estudio, empezamos a entender que había algo que no estaba bien. Esa es la función. ¿Para qué? Para que las 10 tribus regresen. La sangre de Yeshua tiene una función que es traer a las 10 tribus. Luego de eso, como consecuencia, deja el Espíritu Santo, deja todas las herramientas para que las 10 tribus puedan regresar. Es algo que la casa de Judá, los judíos no comprenden, no lo viven, pero ellos tienen su momento. Entonces, repitiendo, Jeremías 31:33, la renovación viene para la casa de Israel, para que ellos puedan restablecer ese contacto con el Eterno. Ahí nosotros no vemos a ninguna iglesia, ni vemos algo nuevo. Vemos a los mismos del Sinaí reescribiendo un pacto. Eso era lo que estaba haciendo Yeshua cuando tomó la copa que nos habló Marcelo en Mateo 26. Entonces la sangre de Yeshua trae a las 10 tribus para que la repudiada se vuelva a casar, y él deja el Ruach HaKodesh para que en estos 2000 años las 10 tribus puedan regresar al pacto. Eso sería más o menos como un compendio, Marcelo. Bien, y ya para terminar, y para que también los hermanos intervengan en la última parte, es demostrable, estos argumentos son importantes, hermanos. No es que venimos a perder el tiempo semana a semana, sino que estamos sacando argumentos para que todos lo tengamos, porque en un momento determinado tenemos que cumplir una función. ¿Cuál es? Enseñar al que está equivocado, al que está errado, al que está encadenado en las tinieblas y no puede ver la luz. Yo creo que es muy necesario, y si otros hermanos tienen argumentos también que nos hagan llegar, sería bueno, porque todos pueden investigar. El Ruach nos va a demostrar a todos, nos va a revelar a todos. Y le podemos demostrar a cualquier cristiano que dice que con el argumento de Pablo de la carta de Hebreos se quita la Torá, que lo hemos demostrado, no se quita. El mismo Yeshua, mire cómo está poniéndole misericordia. Él, cuando renova el pacto, cambia el aspecto, la forma. ¿En qué? En las directrices del cumplimiento, hermano. Él lo que muestra una nueva directriz en el cumplimiento de la Torá. Por ejemplo, vamos a Mateo 5:31. Es fabuloso el capítulo 5 de Mateo, hermano. Todo el capítulo 5 de Mateo es fabuloso porque le va a hacer entender a cualquiera, pero es necesario que nosotros primero lo comprendamos para poderlo explicar. Mateo 5:31 dice, entre otras enseñanzas, acá en el verso 31 dice, también se dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, dele un certificado de divorcio. Ya, él coge la Torá, Yeshua coge la Torá y le dice, en la Torá está escrito que se le debe dar carta de divorcio a una mujer, ¿verdad? Y eso estaba haciendo el pueblo, y misericordiamente estaban desechando sus mujeres cuando le gustaba otra mujer. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? Leamos el versículo 32 de ese capítulo 5. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, el primero dice, está escrito en la Torá, ¿verdad? Que se le puede dar carta de repudio, ¿correcto? Él no está violando la Torá, él les va a explicar el verdadero mandamiento. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio, pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Entonces él no está diciendo que Moisés se equivocó cuando puso en la Torá que se le puede dar carta de repudio. Él está diciendo cuál es el causal. Dice, el que se divorcia de su mujer, a no ser que sea por causa de fornicación, es decir, porque la mujer se metió con otro hombre, que si es por eso, es correcto, sepárese de ella. Pero si no es por esa causa y usted se separa, entonces comete un delito de adulterio. ¿Por qué? Porque la mujer sola, a menos en ese tiempo, ahora de pronto por gusto y placer, pero en ese tiempo más por necesidad, porque una mujer abandonada era una mujer que no tenía sustento, entonces iba a haber la necesidad de buscar otro varón. Hoy en día existen otras razones, pero en ese día era específico, en esos tiempos, por eso. Entonces iba a buscar una mujer, un varón, porque necesitaba que la sustenten y necesitaba que sustente su familia. Entonces Yeshua, ¿qué está haciendo aquí, hermano? Le está poniendo un razonamiento lógico donde intervenga el amor, el ahabá, y la misericordia, el rahem. Él
Eso es la función de Yeshua como el mediador de la renovación del pacto, que la Torá empieza a cumplirse con misericordia y con amor. Aquí hay muchos argumentos, ustedes pueden leerlos todos. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 33 en Mateo 5, también oyeron que se dijo a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahweh su juramento. Pero como todos se la pasaban jurando e incumpliendo, ¿qué le dijo Yeshua en el versículo 34? Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono, ni por la tierra, ni que es la tarima de los pies de Yahweh, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro uno solo de tus cabellos. Que tu hablar sea así o no, pues lo que va más allá de esto procede del mal. Hermanos, ¿por qué habla del juramento? Porque el pueblo se había dedicado a este tipo de actividades porque existían juramentos y tratados. Existían inclusive pactos que conllevaban juramentos. Entonces Yeshua le dijo, no hagan eso, porque eso no le agrada a Yahweh, no lo hagan. Él entró ¿a qué? A mediar la renovación del pacto, no a quitar. Aquí no está diciendo quiten la Torá, eso ya no practiquen, no, le está diciendo que lo practiquen de una forma verdadera, sin separarse del amor y de la misericordia. Antes decía ojo por ojo y diente por diente, eso dice la Torá. Él no dice ya no cumplan eso, no, es lo que dice es sean capaces de amar a sus enemigos, porque ¿qué recompensa tiene si usted ama al que lo ama? Eso tiene un sentido muy grande, hermano. No es una simpleza decir, no, pero es que el de acá es mi enemigo, me quiere matar, ¿cómo voy a amar lo que me quiere matar? Pues eso es lógico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si usted se interna a la historia, a lo que estaba viviendo el pueblo, entonces usted se va a encontrar con que Yeshua no estaba hablando precisamente de un enemigo que quería invadir, por ejemplo, Roma. Roma era un enemigo, era el enemigo del pueblo. Pero acá no está hablando de ese tipo de enemigo, está hablando de la enemistad que había entre hermanos, que había entre miembros del pueblo, de la congregación, entre los mismos judíos, donde había envidia, donde había codicia, donde uno quería ser más importante que el otro, donde seguramente, por ejemplo, en el mismo Sanedrín debe haber habido mucha enemistad. Nosotros sabemos por lo que leemos. Entonces habla de eso, hermano, de la congregación, que sean capaces de sobrellevar a una persona, por ejemplo, que esté actuando en tu contra, porque es tu hermano. Entonces, que sea capaz de eso, de no sentir la necesidad de vengarte del que te ha procurado algún mal. Eso es ponerle misericordia a los mandamientos, no quitarlos, cumplirlos a cabalidad con misericordia y con amor. Eso es diferente. Entonces ahí vemos que Yeshua no vino a hacer una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva ley. Vino a cumplir lo que estaba establecido, pero que le pongan lógica, hermano. Solo eso, a ponerle lógica y sentimiento. ¿Tienes algo, Raúl? Y aquí hay una parte también, dice sobre el pacto. Dice que en 2:17 dice de Efesios, dice que Yeshua vino, dice, y les declaró, dice, la buena nueva de Shalom a ustedes que estaban lejos y Shalom a los que estaban cerca, porque mediante él nosotros ambos pueblos tenemos acceso al Padre, a Yahweh, por un solo Rúa, o sea, por la sangre de Mashiach. Él nos ha reconciliado y nos ha formado un nuevo pacto también. Claro, habla de ambos pueblos. ¿Quiénes? La oveja perdida de la casa de Israel, que ya no era pueblo y que volvió a ser pueblo, y el pueblo judío al que se pertenecía Shaul. Y bien, voy a leer los últimos versos, desde el 21 al 28 para terminar y para que los hermanos también hagan su conclusión. Dice en Hebreos 9:21, y roció también la sangre de la morada con todos los utensilios del servicio, pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Yeshua cumplió con eso, y es lo que está explicando Shaul al pueblo. Yeshua cumplió con todo lo legal de la Torá, versículo 23. Así que era necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho con manos, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor.
todo era una micra. El pueblo vino haciendo un ensayo. Yeshua vino a hacer todo lo que se hizo en el ensayo, pero en algo más importante, en un lugar mejor. ¿En dónde? En el templo que está en la presencia del Eterno, en el lugar que tiene acceso directamente a Elohim, a Yahweh, y a nuestro favor es mediador de un mejor o de un renovado pacto que lleva más amor y misericordia y más perdón, hermano. Porque eso también es importante saber. Porque el perdón de Yahweh se hace más extensivo. Porque fíjense que la promesa era que no se iba a acordar de las transgresiones y de las faltas del pueblo, mientras que antes se castigaba. Entonces él es mediador de la renovación de un pacto que tiene más perdón y más amor de parte del Eterno. Versículo 24, porque el Mashiach no entró a un lugar santísimo hecho de mano de figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez y para siempre al fin de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces dice, en el verso 27, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, la segunda vez, ya sin relación al pecado, aparecerá para salvación de lo que lo esperan. Ya no va a haber más sacrificio. Eso es lo que les está explicando. Ya no va a haber más sacrificio. Antes sí, año a año, ustedes podían ir a expiar sus pecados. Ya no. Ahora hubo uno sola vez para siempre. Ya no va a haber más. Cuando venga Yeshua la segunda vez, ya Él viene por los que creyeron que Él expió pecados y por quienes esperan en esa emuná. En la emuná de creer y de confiar que Yeshua es el mediador y que los pecados por su sangre fueron expiados, pero que nos toca a nosotros tener esa conciencia limpia que nos da Yeshua por medio de su espíritu para no cometer transgresiones, hermanos. Bien, esto es lo que traía el capítulo número 9. Paso a los hermanos tanto en Miami como en España para que ellos también den su conclusión y despidamos el programa. Adelante, Moshe. Yo le voy a dejar a Alejandro que termine él y después voy yo, porque siempre voy yo delante. Alejandro. No, yo pienso que todo está muy claro, la escritura es extremadamente clara, claramente vemos que jamás la Torá ha sido anulada. Qué buena aclaración la que dio Marcelo del Nuevo y del Antiguo Testamento, qué bueno esos apuntes históricos de cómo vemos cómo pues han cambiado las palabras, ¿no? Cómo nos lo han cambiado y hemos venido trayendo todas estas mentiras durante tanto tiempo. Pero bendito sea Yahweh, que toda la verdad, su verdad sale a la luz en el tiempo perfecto y es en el tiempo que estamos viviendo todos nosotros hoy. La escritura es muy clara, yo pienso que el tema es muy profundo, pero muy claro, no tengo nada que agregar, simplemente seguir creyendo en la palabra y tener siempre en cuenta que todo lo que pasaba en esos momentos pues era relacionado al pueblo de Israel, ¿no? Siempre ha sido así, siempre ha sido a las 12 tribus, a su pacto, como decía Marcelo, lo que yo comentaba de la carta de divorcio, de que Yeshua muere para poder a tomar a su esposa, o sea, todo siempre muy perfecto, y ahora que venga el Mesías, pues él va a aparecer allá en Jerusalén, y va a venir a reunir a sus 12 tribus, que se llama Israel, y todo va a ser conforme a lo que está escrito. Tremendo trabajo el que Shaul tenía en este momento de la historia, como lo he dicho siempre. Es admirable ver el trabajo de Shaul, de poderles enseñar a ellos y que pudieran aceptar y comprender pues que Yeshua era ese Mesías que ellos estaban esperando y que era necesario pues que él muriera, ¿no? Para que el pueblo tuviera el perdón por medio de la sangre, porque la sangre es la vida. Bueno, hermanos, yo les deseo que sigan para un feliz Shabbat Shalom, que tengan un buen inicio de semana. Yo pues les dejo a Moche para que Moche sea el que cierre entonces este programa. Adelante, Moche.
Bueno, pues es notorio que la Torá no solamente no está abolida, sino que además tiene su mayor cumplimiento precisamente en la figura de Masías. Estoy escuchando, si me escucho a mí mismo, y no hago nada más que hacer un paralelismo de que seguimos estando locos. Muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. Tampoco, o sea, una de dos, o esto es por revelación del Eterno, o poder tener esta capacidad de, con sencillez y sin andar rebuscando mucho en las palabras, y bueno, sí, hay que hacer una labor de investigación, lógicamente, pero que ahora mismo, como ya termina este texto, que igual que Mashiach fue ofrecido una sola vez, ahora o saca usted el título, el billete de viaje para la vida eterna, o cuando venga viene juicio. Cuando venga va a venir a dar caña. Va a venir sencillamente a ver qué hemos hecho cada uno o qué tenemos que ofrecerle. Una de dos. O estamos con él, o como él mismo dijo, el que conmigo no está, contra mí es. Si él es el dador de la Torá, si él es la ofrenda viva, si él es el que tiene la diestra de su mano, el poder y la gloria otorgada por el Padre, si él habla constantemente de lo que tenemos que hacer, y Shaul solamente hace refrendar, remarcar y actuar como un auténtico moré, preocupados precisamente porque sus niños, sus talmidim, entiendan de alguna forma correcta y concreta cuál es el verdadero sentido de todo lo que está ocurriendo, porque entiendo que todo esto es un poco el barullo que se formó en cuanto a ahora qué hacemos. Ahora tenemos la figura de un Mesías, ¿qué hacemos con la Torá? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Yo también quiero felicitar a Marcelo por ese apunte de Marcial del Ponto, que no sabía quién era, pero tenía claro que alguno de esos tipos era. Y por supuesto de Roma, ¿cómo no? Pero, bueno, el mismo Ruach nos da, como decía antes en la escritura, convencimiento de juicio y de pecado. Bueno, pues igual que el Ruach nos da convencimiento de juicio y de pecado, evidentemente también nos da cuál es la verdadera dirección que tenemos que llevar. ¿Por qué no hablamos ya como hablábamos antes? ¿Por qué no decimos ya las cosas que decíamos antes? Porque antes éramos unos niños y hemos crecido. Antes nos miramos de una forma, sin embargo ya nos miramos de otra. Ahora tenemos el establecimiento bien claro y firme de que sabemos por dónde tenemos que ir. Otra cosa es que lo hagamos, porque para eso tenemos albedrío y libertad de acción. La segunda dice en el texto: sin la relación con el pecado aparecerá para la salvación de los que verdaderamente le esperan. Usted a lo mejor puede que no se considere una persona completamente en santidad. Bienvenido al club. Aquí nadie creo que se sienta con verdadera santidad, sino que esto es un camino de esforzarse día a día. Un camino de a ver qué tengo que sacar hoy para acercarme un poco más al ejemplo y para estar conforme a lo que él dijo. El que quiere ser como yo, que ande como él anduvo, nos dice Yohanan en Primera de Juan. Aquí no te lo puedes inventar. Tenemos, gracias a Yahweh, la mejor guía para caminar conforme a la voluntad de él. Así que yo desde aquí os mando un día fantástico, que sigáis disfrutando de la bendición de Yahweh, que cualquier cosa que necesite ir de aquí de España no tenéis más que pedirlo, si está en nuestra mano concedido está, y si acaso pues bueno, pues que la bendición del Eterno os siga llegando a vosotros y a todos los que están escuchando, ya que sea el rincón del mundo que sea. Shalom, shalom. Siguiendo el tema que estábamos hablando con el hermano, Enante pasó sobre el arca y sobre el propiciatorio, o sea, el lugar santísimo. Dice que en el lugar santísimo Aarón solo entraba, dice, una vez al año, dice, y con la orden del Eterno. Los dos hijos de Aarón, dice, que quemaron incienso y fueron muertos al instante porque estaban haciendo algo ilícito, quemando los utensilios. O sea, hay algo que Aarón hacía con el permiso del Eterno. Por ejemplo, Usías dice que luego que venía de la guerra, entró al templo, dice, y quiso hacer lo que es el lugar santísimo, lo que los sacerdotes debían hacer, pero sucedió de que él no le hizo caso. El sacerdote le dijo, Abiasar le dijo, no hagas, porque eso solo nos pertenecen a nosotros. Y él entró, dice, y quemó y ofrendó.
el incienso. Y ahí dice que vino la lepra y le cayó en la cara. Entonces y vino Uzías, Azarías salió y fue muy poco el tiempo y que después murió. O sea, hay algo que los sacerdotes debían hacer solo ellos, no podía ser una persona extranjera. Sí, por mí un feliz Shabbat Shalom, hermano. Y bien, nos estamos despidiendo. Me decía a Moshe, relacionado al libre albedrío, yo pienso que el libre albedrío es una condición del ser humano. Es el ser humano el que escoge el famoso libre albedrío. El mundo vive un libre albedrío, pero que ellos se lo inventaron, porque Yahweh no dio a escoger nada. Yahweh puso una Torá a su pueblo, porque es para su pueblo. Y para los extranjeros, extraños del pueblo, que quieran vivir como Yahweh le ordenó a su pueblo. Entonces a su pueblo no le dio libre albedrío, a su pueblo le dijo guarden la Torá, y si no guardan la Torá les viene maldición. Ahí no hay libre albedrío. El mundo vive un libre albedrío que ellos se inventaron, ellos escogen, ellos quieren vivir así. Bueno, digamos que viven en libre albedrío, pero para el pueblo del Eterno, es decir, para nosotros, no existe libre albedrío, no existe otro camino. Yahweh mostró un solo camino, el camino de la Torá. Para nosotros no hay nada más, solo la luz que está alumbrando ese camino, hermanos. Dejemos que el mundo viva su invento, pero nosotros tratemos de vivir la condición de vida que nos dejó el Eterno, porque ni siquiera es para bien del Eterno, no, hermanos, es para nuestro bien, porque haciendo lo que dice el libro de Levítico 11, comiendo la dieta de Yahweh, alargamos nuestros días. Cuando nosotros cumplimos con la fiesta del Eterno, alegramos nuestros días y concertamos con el Eterno la obediencia que Él espera de nosotros. Cuando nosotros cumplimos a cabalidad cada uno de los preceptos en Torah, es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Todo es para nuestro beneficio. Entonces es un solo camino al bienestar, al shalom, a la paz que Yahweh nos quiere dar. Así que, hermanos, como decía Moshe, el libre albedrío ahí está. Es un invento del mundo. Pues los que quieren vivir en él, que prosigan, como dice el libro en su carta Yohanan en Apocalipsis. El que es impío, siga siendo impío, pero el que quiere ser santo, santifíquese más, porque pronto viene Yeshua a pagar conforme la obra de cada uno. Que Yahweh los bendiga, hermanos, y que Yahweh sea propicio a todo su clamor, a toda la súplica que salga de nuestros labios, y que Yahweh sea nuestro benefactor, nuestro protector y nuestra pronta ayuda en todo momento. Shabbat Shalom, hermanos, que tengan un feliz inicio de semana. Shabbat para todos ustedes, y que Yahweh esté siempre en nuestros pensamientos, y que la Torah sea nuestra luz, aquella Torah que Yeshua nos enseñó. Que Yahweh nos bendiga, hermanos, en el nombre de Yeshua HaMashiach.